Hola a todos, hoy día tenemos un episodio súper interesante. Y bueno, una de las grandes preguntas desde que apareció la inteligencia artificial generativa es si los desarrolladores de software podrán ser reemplazados por ella. Lo cierto es que si pensamos en desarrolladores como programadores, que simplemente escriben un código que se les indique, sin más complejidades que eso, sí, podríamos decir que prontamente alguien que desarrolle software de esa manera podría desaparecer. O más bien ser desplazado, a eso me refiero. Pero posiblemente no se necesita la IA para eso. Actualmente en muchas empresas no se requieren solamente esas habilidades, ¿no? Sin embargo, a la hora de desarrollar software necesitamos muchas más habilidades que solo escribir código. Me imagino que muchos de ustedes ya lo han visto, ¿no? Que claramente es importante saber escribir código, pero no es suficiente. Necesitamos habilidades de resolución de problemas, de diseño y de arquitectura de software, de evaluar mejores herramientas, prácticas dependiendo de un proyecto, trabajar en equipo, etc. Y es aquí donde podríamos pensar dónde nos puede amenazar la inteligencia artificial y dónde puede realmente hacernos la vida más fácil, ser nuestra aliada, como decíamos en el título. Y de esto, para no hacer más spoiler de todo lo que queremos hablar con Ceci, es lo que vamos a hablar hoy. Y entonces les quiero dar la bienvenida a las personas que ya veo que se están conectando a nuestro episodio número 15 de Coffee Tech Insight. Coffee Tech Insight es un break que hacemos aquí tomando un cafecito como el que tengo acá, donde hablamos de tecnología e innovación de manera sencilla. Buscamos destacar el lado positivo de las disciplinas, acercándola a todo público como una herramienta que nos puede beneficiar como sociedad. Mi nombre es Carolina Lagos y soy ingeniero de software. Y bueno, en este episodio estaremos hablando con Cecilia Giraldo. Hola, ahí te veo, Ceci. Súper, también te veo por aquí. Instagram estuvo de nuestro lado el día de hoy. Ya lista con mi cafecito. Oh, genial, tenemos cafecito. Bueno, ahí también veo que se van sumando más personas, así que genial ahí que nos acompañen con un cafecito y nos puedan ir haciendo comentarios, preguntas, lo que encuentren, consideren más oportuno. A lo mejor no te conozcan o están recién conectándose porque ya esta es la tercera vez que hacemos episodios juntas. Quería decir, es desarrolladora de software, mobile developer y también es miembro de distintas comunidades, que de hecho ahí les dejo el dato de que vayan a ver otros episodios donde hemos estado hablando de esto y por supuesto también puedan buscar a Ceci en las redes porque tiene participación en varias comunidades y en un episodio nos contó harto sobre eso. Y bueno, ella también es charlista y de hecho este viernes fue charlista en el evento Nerdearla, del título. Sí, ando con la polera, mira. Mira. La polera del nerd. Y genial. Y el título de la charla que hizo la Ceci, charlas casuales hasta titulares. ¿Qué demonios es la IA? Así que hoy vamos a hablar con Ceci en este programa sobre esto, sobre el tema de qué demonios es la IA e ir un poco más allá. De ver si es o no aliada de los desarrolladores de software. Así que bueno, ahí espero que podamos salir con buenas conclusiones, que también las personas que nos acompañen nos ayuden ahí a esta conversación. Así que bueno, Ceci, cuéntanos cómo estás. Súper. Bueno, yo bien contenta de ser nuestra tercera vez aquí juntas en el episodio. Y sobre todo que podamos profundizar un poquito más de lo que habíamos intentado hablar en otros capítulos, ¿cierto? De qué es la inteligencia artificial. Ideal que la gente en el capítulo de hoy pueda entrar y, aunque sea no tener conocimiento sobre la inteligencia artificial, hoy día salga con una idea ya más creada y más concreta de qué es esto que sale en las películas, las noticias, las redes sociales y cómo podemos también utilizarla. Sí, oye, sí, uno lo ve. De hecho, saliendo un poco del libreto, a la hora que generalmente pongo las noticias de esto del Euronews, que me gusta que duran como 15 minutos, de 15 minutos del Deutsche Welle. Bueno, igual son como muy de Europa, pero justamente tratan distintos temas y lo encuentro genial, que es como en poquito tiempo te dan harta información, como que uno se queda actualizado de lo que pasa. Pero me preguntaba, ¿habrá algo así como en 15 minutos que no pueda actualizarse en cosas tech? Eso como a la hora que estás comiéndote el almuerzo, así, o el cafecito del desayuno. Eso está bueno, ¿no? Está buena la idea. Pero claro, no sé,
o sea, espero que podamos hacer al menos la profundidad de la inteligencia artificial en menos de 15 minutos. Y claro, vamos a citar, porque acá no se puede compartir pantalla. Pero tengo mi torpedo aquí al lado para poder mostrar visualmente, así puedo cambiar la cámara. Y incluso te lo puedo mandar, Caro, para después ponerlo en la post-edición, ahí que pongamos el mapita. Ya, ¿Cierto? Como para hablar de lo que mencionamos un poco en la charla de qué es la inteligencia artificial. Para eso me voy a referir al monito que tenemos aquí. Exacto. Que ahí está. Y me ven aquí en el reflejo de la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Aquí vemos como con este mapita, hablamos que la inteligencia artificial es este campo gigante que engloba distintas subdisciplinas, y hablamos de la inteligencia artificial como tal, como un campo de estudio. Entonces, la idea es que podamos tener este diagrama en cuenta para que podamos ver los subniveles que va teniendo hasta llegar a lo que es la inteligencia artificial generativa. Que vamos a hablar también de eso, porque la inteligencia artificial generativa son esas herramientas que ya están disponibles para nosotras, como cualquier persona más allá del rubro podamos utilizar solamente teniendo un dispositivo móvil y conexión a internet, o un computador y conexión a internet. Pero la inteligencia artificial no es Skynet, no es Terminator, no nos van a venir a dominar, no van a dominar el mundo, sino que es este campo campo de estudio sobre esta área que hoy día vuelve a su auge. ¿Y por qué vuelve? ¿Cierto? Porque esto viene hace mucho tiempo atrás. De hecho, yo me sorprendí, creo que incluso lo habíamos conversado fuera de cámaras, Caro, como sobre todo después del Congreso Futuro, como de todos estos insights que salieron en base a la inteligencia artificial, con esta frase de la inteligencia artificial no es ni tan artificial ni tan inteligente, ni tampoco es algo nuevo, ya que viene como de la década del 40 como concepto, luego tuvo como unos tiempos de estudio, después como tiempo de cuando tuvo la caída, como que no aprendió en el fondo. Esto no aprendió, gente. no aprendió la inteligencia artificial en ese momento, y ya entre el 80 y el 90 en adelante es que empiezan a haber como mayores propuestas al respecto de este concepto como tal, como campo de estudio de la inteligencia artificial. Buen punto ese, porque de hecho uno se pregunta, que estaba buscando para no cabilearme con una fecha, porque justamente hace un tiempo estuve leyendo un libro que se llama The Foundation, de las fundaciones que hizo Isaac Asimov. Sí. Y me estaba acordando que estaba intentando buscar, claro, él estuvo activo del 39 al 92, justamente más o menos como por esa época. Entonces me estaba acordando porque justamente la época que tú mencionas, que fue como todo este auge de la inteligencia artificial, por un lado hubo mucha esperanza de la humanidad de que íbamos a avanzar muy rápido en cuanto a tecnología, y empezó a salir también mucha ciencia ficción, como los libros de Asimov, que se adelantaron muchísimo, muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos frenamos? Entre comillas, no fue por un tema de no nos gustó, sino que fue por un tema tecnológico, porque no teníamos el hardware suficiente para eso. Los GPU, todas esas cosas que ahora se necesitan y que están consumiendo muchísimos recursos, de hecho, para los modelos, eso no existía. Entonces fue necesario todo ese progreso por el lado del hardware, porque claro, se veía como, en el software ya estamos avanzando, pero fue necesario toda esa época de progreso para poder llegar a lo que tenemos hoy día, como un progreso para... Importante relación. Qué buena, o sea, que imagínate si hubiésemos tenido antes esos progresos de hardware, cuando recién empezaron con todas estas teorías, con estas propuestas, ¿dónde estaríamos hoy día? Que es la misma pregunta que dónde vamos a estar en 30 años más, o tal vez ni siquiera 30, 10, con todo lo que es la inteligencia artificial. Exacto. Las aplicaciones que está teniendo la inteligencia artificial generativa, cómo ya se están empleando en distintos nichos, en distintas áreas, salud, atención al cliente, en la educación sobre todo. De hecho, hay una certificación vigente de Google para educadores, así como certificación para educadores sobre inteligencia artificial
generativa, así como cómo poder utilizar desde el área de la educación. Entonces esto ya está presente hace mucho tiempo, si bien tal vez no éramos tan conscientes, pero lo tenemos, está ahí, y la idea también es poder incentivar a la gente que pueda ver esto, que no tienen que estar en el rubro de la tecnología como para emplearlo, y también a las personas que sí están dentro del área de la tecnología, cuáles son, cómo podemos potenciar, y dónde está también el límite, ¿no? Porque eso también hablábamos de es beneficioso, es perjudicial, y podemos hablar de ese escenario en tecnología. Sí, súper. ¿Algo más que te gustaría agregar sobre la definición de ella? O sea, yo lo denominaría como un campo de estudio, principalmente. Hola, developer. Como este campo de estudio, ¿cierto? Que tiene subdisciplinas que son las que más conocemos, como el Machine Learning, Deep Learning, la inteligencia artificial generativa también, y el Data Science, que también podemos colocarlo no dentro de este diagrama como tal, pero sí al costado. De hecho, voy a hacer esta gráfica, Caro, para poder disponibilizarla y poder plasmarla, porque dije, ¿por qué no lo puse en la presentación? Hubiese estado muy explicativo. No como un conjunto como los que tienen. No como... Claro, es algo que es adyacente, o sea que consume si bien todos los subcírculos, pero es un campo aparte que comparte muchas de estas subdisciplinas. Uh-huh. Y de hecho quería... ¿Cuál es ese? ¿El de Data Science? ¿No? Sí, Data Science. Yeah. Data Science estaría como al costado. Ya, perfecto. Sí, no es súper bueno. Yo dejé hace unos meses yo creo, cuando hablamos de ella con la Marce Méndez, dejé un gráfico parecido al que tú mostraste. En el Instagram igual lo voy a compartir después, pero no está el que dices tú, el de la adyacente. Entonces eso está bueno como hacer uno, sí. No, súper bueno. Y para ya finalizar como esta introducción a la IA, como dejar claro para quienes no tengan tan claro, de que la IA no es tan nueva, como que ha habido mucho marketing que está re bien, o sea, está bueno el marketing en cuanto a la IA generativa, que es lo más nuevito, pero no es que la IA está recién ahora, en estos 2 años. Sí, hace rato. Sí, hace un buen rato. Igual también, de hecho acá en el compu abrí Gemini, después podemos hablar más de la herramienta como tal, y le dije, en breves palabras, ¿podrías comentarme qué es la inteligencia artificial como campo de estudio? Y me dijo, la inteligencia artificial es un campo de estudio de la informática que se centra en crear máquinas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. En pocas palabras, la inteligencia artificial busca crear máquinas inteligentes que puedan pensar y actuar como los humanos. Esto puede ser, súper concreto, pero a la vez también puede ser temeroso. O sea, como impactante la definición que nos están dando. O sea, podríamos darle la razón de que sí estamos creando máquinas que de alguna u otra manera son superiores a nosotros, pero que estamos intentando que actúen y piensen y tomen decisiones como nosotros, por ejemplo. Pero a mí me gusta siempre recordar y traer a la mesa de que todo esto se hace con humanos. O sea, somos las personas, somos la especie humana que estamos desarrollando esto. Entonces siempre va a haber una dependencia con la interacción o la instrucción del humano para que esto sea realizable. Que era un poco también que sale esta pregunta inevitable como, ¿nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, sobre todo como programadores? Creo que hay una inteligencia artificial que se llama Devin. Devin, que es un programador. Es generativa, pero de código. Sí. No es el que decían que tuvo como demasiada propaganda y que no fue tan... Sí. Como que tuvo una propaganda de que casi que era un ingeniero de software. Exacto. Creativa de código. Sí, ese mismo. O sea, igual, claro, se hablaba como, ¿nos va a quitar el trabajo como programadores o gente en tecnología? Yo creo que no. Siempre y cuando estemos al día con estos temas, o sea, que nos involucremos del lado de la inteligencia artificial como campo de estudio, que la inteligencia artificial la veamos también como una aliada a nuestro desarrollo, que podamos estar al tanto. Es lo mismo cuando nos dedicamos a un área, por ejemplo, si te dedicas a ser desarrollador frontend, tienes que estar atento a las tecnologías frontend que van saliendo,
porque si no nos vamos quedando desactualizados, ¿cierto? Y como los avances gigantescos que tiene el lanzamiento de nuevos lenguajes, creo que la inteligencia artificial aplica con el mismo criterio, pero la inteligencia artificial es transversal. Independientemente del rol que tú tengas en el campo de la tecnología, bajo mi punto de vista es que tenemos que estar dentro de esto, tenemos que estar actualizándonos, aprendiendo qué es, cómo lo puedo usar, dónde lo están utilizando, para qué lo están utilizando, y entrar en ese loop de ser parte de este barco que ya partió hace mucho tiempo, pero que sigue encontrando nuevas rutas de expansión. Sí, súper de acuerdo. Bueno, es como un poco como, no sé, hace, ¿cuántos serán? ¿20 años? ¿Usar Excel? ¿Una cosa así? ¿O Word? Sí. No sé, como que obvio que, o no sé, usar un navegador para navegar en internet, que es como para uno es obvio, pero en ese tiempo a lo mejor para mucha gente no lo era. Quizás no es tan buena la comparación, pero es como en el sentido de herramientas, porque quizás en ese momento también a lo mejor había resistencia, pues era como, no, yo ya estoy acostumbrado a hacer las cosas de esta manera, ¿por qué la voy a hacer de otra? Oye, y sobre eso mismo que hablabas de ver la inteligencia artificial como aliada, en la charla que hiciste el viernes, hablabas sobre tu experiencia usando Gemini para crear como una especie de instructor para estudiar un framework, creo que fue. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo hiciste? Sí. Cuéntanos. Mira, ese ejemplo fue con ChatGPT en particular. Bueno, yo también comenté en la charla que la idea es como no quedarse con una sola herramienta, sino que probarlas todas y ver cuál más nos convence, es como súper de gusto propio. Y ahora sí ya estoy más profundizando con Gemini. Pero en ese momento la necesidad que yo tenía era aprender Angular en particular en muy poco tiempo, porque lo único que había tenido acercamiento era como el tutorial de introducción. Y dije, ok, no es como cuando uno está recién partiendo como en tecnología o recién está aprendiendo programación, no tengo que pasar por las bases, porque las bases del desarrollo de software, de arquitectura, ya lo tengo. Entonces, ahí fue donde le vi el potencial de poder sacarle provecho a la inteligencia artificial generativa, en este caso a ChatGPT, de poder darle mi contexto de desarrolladora. Entonces, no solamente le dije que me hiciera un plan de estudio, porque podemos hacer que nos haga un plan incluso de ejercicios, así como ejercicios físicos, que nos haga un plan de recetas para comidas de la semana, o sea, es infinito. Pero en este caso, no solamente le pedí un plan de estudio, sino que fuera personalizado, así como hecho a mi medida. ¿Y de qué manera lo hice? Yo entregándole el contexto de mi experiencia actual. Llevo tantos años como desarrolladora de software, estos son los frameworks con los que he trabajado, que son principalmente JavaScript, y me enfoqué de lleno en que me hiciera este plan de estudio centrado en las buenas prácticas del framework como tal, ya que lo que yo sí sabía es que es súper distinto React con la apertura y flexibilidad que tiene versus Angular, que de partida ya viene TypeScript integrado, viene con un modelo más MVC, ¿cierto? Como más estructurado. Es por una parte mejor la estructura, pero es muy distinto el paradigma cuando vienes de React, que puedes hacer como tú quieras, lo que tú quieras. Entonces fui específica en esas preguntas, como de cuáles son las buenas prácticas del framework de las que tengo que considerar, cuáles son los patrones de diseño que se recomiendan también, en temas de performance, por ejemplo, qué es lo que tengo que saber, y todo el tiempo le fui haciendo preguntas dándole mi contexto actual como desarrolladora, como también haciéndole preguntas en comparación con React. Así como también le listé como, si yo sé React y ahora voy con Angular, ¿qué cosas tengo que saber que son distintas? ¿Qué cosas sí se comparten? Y algo que no mencioné explícitamente en la charla del día viernes es que esta inteligencia artificial generativa mantiene el contexto de la conversación. O sea, yo todo esto lo tengo en una conversación, de hecho tengo el link, porque ahora se pueden compartir también las conversaciones. Es súper larga la conversación, pero el beneficio que tiene esto es que yo puedo preguntarle sobre algún punto que la inteligencia artificial generativa ya me respondió. Entonces iba iterando, ¿cierto? Esto te permite iterar. A diferencia de Bing Copilot, que como es abierto en la web, te da un límite.
de conversación. En cambio, en ChatGPT y en Gemini, tú inicias sesión con algún mail, es todo lo que te piden, y tú puedes ir generando conversación por tema. Entonces, a ChatGPT cuando me daba el plan de estudio, me decía ya, estos son los conceptos. Después le dije, ok, dame recursos para cada concepto que me diste y además un proyecto tipo para yo poder reforzar ese concepto. Después, sobre el mismo plan que me volvió a responder, le dije, dame cuánto tiempo tengo que invertir en cada uno. Y también lo mencioné en la charla, que le pedí que calculara cuánto tiempo me iba a demorar en leer la documentación. Entonces, al final, tenía algo súper específico, porque claro, yo dije, tengo 2 semanas en las que quiero dedicarle 4 horas, pero en realidad mis 2 semanas eran 10 días hábiles. Ya. Entonces, ahí también lo fui resumiendo. Lo que no hice, pero sí se me dio la idea como que me sugiriera pomodoros con el mismo concepto para poder llevar ese registro, porque la capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa es infinita. Entonces aquí viene como yo como persona, como usuaria, insisto, no necesariamente dentro de la tecnología, ¿cómo lo puedo utilizar para mi beneficio? ¿En qué me puede ayudar? ¿En qué me puede aportar? Y en este caso, para mí como desarrolladora de software, que vamos cambiando, ¿cierto?, de framework y probando también, me ayudó muchísimo, siento que a no enfocarme y perder el tiempo, ¿no? Porque de pronto cuando vamos a Udemy y ponemos un curso Angular de cero experto, uno ya no parte de cero, porque tenemos experiencia en el desarrollo de software. Tal vez no tenemos experiencia con el framework como tal, pero ya no partimos desde cero. Exacto. Entonces yo quería saltarme eso, pero sí que fuera un plan súper adecuado a mis necesidades. Y me fue súper bien. A mi parecer personal, entendí muy bien. Por supuesto no me convertí en una experta en 2 semanas, pero sí me sentí con el conocimiento suficiente para poder proponer decisiones, para ya pensar en estrategias técnicas, incluso también para yo poder aventurarme a hacer mis propios proyectos. Entonces creo que es un impulso muy bueno cuando uno está aquí en este cambio de lenguaje. Súper bueno. Sí, yo no he tenido la experiencia, no lo he aprovechado. Incluso he leído que hay gente que lo usa para estudiar idiomas, así como estudiar inglés, como convertir ChatGPT o Gemini en su profesor de inglés. Sí, justo vi un video de eso. Claro, porque también está la aplicación móvil ahora, entonces tú puedes hablarle de voz. Ajá. Qué buena. Sí, bueno, yo lo he ocupado, el otro día lo estuve ocupando, pero para un proyecto no de desarrollo, de innovación, que era como para partir las primeras etapas de investigación, de generar una propuesta de valor, cosas así. Y yo lo estaba haciendo sola. Generalmente esos proyectos lo ideal es hacerlos de varios. Entonces yo dije, ya, voy a usar a un pair artificial aquí para que me ayude a ordenar. Y fue re bueno porque como que uno está así en blanco, no sabes por dónde partir y te da ideas, ya, parte por acá. Y yo después uno le pregunta, bueno, pero si parto, por ejemplo, segmentación de clientes, ya, pero ¿cómo los segmento? Dame herramientas, ¿qué puedo hacer para generar los segmentos? Y eso lo encontré, me ayudó, me dio hartas ideas y me pude enfocar más porque era como una tarea muy grande. Entonces, un poco a lo mejor lo que pasa con estudiar un framework, un lenguaje como Angular, que decías tú, partes con un framework y es ya, pero ¿por dónde empiezo? Y si hago un curso, lo mismo, a lo mejor no sé, tiene 10 videos el curso y 5 y son de cosas que yo ya sé porque son muy básicas. Entonces, no, lo encontró muy bueno, muy bueno. Sí, y sobre todo también ahí lo importante, Caro, del plan de aprendizaje, creo, para complementar, es también entender qué tipo de aprendizaje tengo yo, cómo yo aprendo mejor. Porque, por ejemplo, yo soy súper visual para unas cosas, pero en casos como de aprender, los videos no me gustan, porque me desconcentro fácilmente. Entonces, yo le pedí específicamente que me refiriera a recursos de la documentación en particular, o que me diera blogs. Porque para mí ver videos me demora más, entonces absorbo mejor el aprendizaje. Así que también pudo haber sido dame recursos en videos de YouTube, dame recomendaciones de cursos tal vez, pero eso también es lo sensacional de poder personalizar toda esta experiencia. Y de hecho, como dato curioso, el nombre de la charla misma lo hice con inteligencia artificial generativa. Ah, qué bueno. Lo hice con Gemini. Porque en ese momento, cuando estaba postulando la charla, que ahí una amiga, Leslie,
fue la que me dijo, Ceci, día hasta las 11:59 la postulación, y yo hace un buen tiempo que tenía ganas de hablar de inteligencia artificial, como un poco transmitir lo que he ido aprendiendo, y también sacar esta nubosidad que hay de qué es, como... Porque yo también por mucho tiempo pensé que la inteligencia artificial era ChatGPT, era Gemini. Después entendí que no, que es, o sea, sí pertenece, pero no es como tal, porque la inteligencia artificial es algo mucho mayor, este campo de estudio gigantesco, y que ChatGPT, Gemini, Bing Copilot son inteligencia artificial generativa, que es un subcampito que utiliza todas estas grandes que vimos. Entonces ahí yo le dije a Gemini, y creo que lo hice con los dos, con Gemini y con ChatGPT, porque ese también es otro buen experimento que sugeriría, que lo hice cuando lanzaron BART en ese momento, con el campo, con el prompt de estudio de Angular, se lo pedí a BART y se lo pedí a ChatGPT. Pero BART en ese momento, como estaba casi recién lanzado, no estaba muy precisa su respuesta. Entonces hice la competencia entre los dos, así como iba grabando el tipo de prompt que les pasaba el mismo prompt y la respuesta, y ahí ChatGPT fue mucho más eficiente en ese momento. Sin embargo, ahora, con este rebranding y toda esta potencia que le metieron a Gemini, está muy prometedor su crecimiento. Sí, de hecho, yo también estaba en eso, como había intentado usar BART y como que también hacía comparaciones con lo que me generaba ChatGPT y no me gustaba, pero desde que lo fueron mejorando, lo que ahora es Gemini, no, ahora como que me estoy quedando más con Gemini, como que estoy recurriendo más a Gemini a la hora de buscar buscar pairing. Sí. Como una anécdota en cuanto, no sé si anécdota, pero como de experiencia en usarlo en código. Bueno, si bien a lo mejor lo he usado un poco así como uno usa de repente Stack Overflow para sacar un tema que hay, claro. ¿cómo hago? Eso como que es más clásico, uno lo ha usado varias veces, pero lo que lo estaba usando en las últimas semanas es en un proyecto que es como de traducción, de migración de un backend que está hecho en Laravel, un PHP, y es un proyecto viejo que yo había trabajado ahí hace muchos años, y yo dije, quiero reactivar ese proyecto, que es una aplicación para marcar accesibilidad en la ciudad, que se llama Ciudad Fácil, pero dije, no quiero hacer esto en Laravel, porque no, es como, no quiero ese dolor, por favor. Y además que también estuve mirando el código y estaba así como medio espagueti, medio desordenado, medio acoplado, entonces ya, dije no. Y resulta que dije, ya, voy a aprovechar un poco con un pariente de Angular, voy a aprovechar con Nest.js, que es como el backend que muchas veces se usa junto con Angular, y dije ya, voy a hacer este backend en Nest.js, que es un framework de TypeScript, pero ¿cómo hago para traducir esta cuestión en Laravel? Entonces ahí dije, voy a ver si Gemini me ayuda. Entonces, por ejemplo, le tiré hacia un modelo que era como la parte de los datos que estaba en Laravel, y le dije, ya, primero créame la estructura de datos en TypeScript, o después ya créame como la capa de servicio, y me daba bien buenas respuestas. Lo encontré súper bueno. Yo creo que es re amigable trabajar con las herramientas cuando no tienes un plugin, aunque con el ojo de que no es copiar y pegar, hay que ver muy bien lo que te genera el código. Y ahí te quería preguntar también, en tu caso, cuando más allá de que también es súper bueno esto de generar planes de estudio, cuando lo has ocupado para hacer código, ¿cómo ha sido la experiencia usando un copiloto artificial? Sí, mira, tuve la experiencia de usar GitHub Copilot ya directamente en el editor de código, que me encantaba. Y también con Gemini y ChatGPT, como preguntándole en el fondo, si necesito hacer esto y tengo esto y esto, como cómo me recomiendas crearlo en el fondo. Fue una súper buena experiencia, pero lo que tú dices, no es llegar y copiar, no es copiar y pegar, es el mismo ejercicio que uno hacía con Stack Overflow. De pronto uno sí encontraba la solución al problema que estábamos buscando, tal vez exactamente el mismo código que veíamos como solucionaba, ¿cierto? Pero no es el resultado final, ese es como el empuje, ¿no? Así como, ya me desbloqueé, ya encontré una solución a mi problema, esta solución que encontré, ¿cómo la puedo adaptar, ¿cierto?, a mi contexto y a la necesidad que tengo en el proyecto actual? Entonces, con la inteligencia artificial generativa en el código, creo que en realidad en general hay que discernir, ¿cierto? Como evaluar, no solamente porque el test
del código pase significa que es la mejor solución, ¿cierto? Y algo que me gustaría como conversar, como también lo habíamos mencionado, Caro, el tema de que depende mucho también de la experiencia de la persona que está detrás del teclado. Sobre todo si, por ejemplo, somos una persona junior que está recién partiendo, la inteligencia artificial generativa es un arma de súper doble filo. ¿En qué sentido? Que sí, nos ayuda a avanzar más rápido, nos da ideas, nos da soluciones, pero como personas juniors necesitamos centrarnos en aprender. Y para aprender tenemos que entender lo que está pasando detrás, cuestionar, y que nosotros con ese aprendizaje luego tengamos la habilidad de armar o efectivamente resolver el problema. Entonces, mi recomendación aquí se abre como hacia dos caminos. Las personas junior que están partiendo, que están con inteligencia artificial generativa, que es el nuevo Stack Overflow para nosotros los que llevamos un poco más de tiempo, la idea de poder sacarle provecho a esta herramienta es explicando. El mismo ejercicio que tú comentaste, Caro, como del Laravel, tipo, mira, aquí tengo un código, o hazme una transformación a Nest.js, o explícamelo, que las personas juniors se enfoquen en eso, que ahora tienen un profesor, un docente, una persona docente, ¿cierto?, disponible en línea gratuitamente, 24/7, y además con una experiencia personalizada. Entonces mi mensaje sería a las personas junior que tienen menos de 2 años de experiencia, que están recién partiendo, que están considerando en partir, utilicen la inteligencia artificial generativa a su beneficio, pero a su beneficio real, porque sí puede sonar beneficioso de, oye, avanzo más rápido, hago más rápido los proyectos, suena beneficioso, pero el beneficio que tenemos que buscar es el aprendizaje, de que yo pueda interiorizar esos conceptos para yo después poder aplicarlo. Entonces, nuevamente reforzar. Personas juniors utilicen la inteligencia artificial generativa para que les explique código, para pregúntenle de qué otra manera puedo hacer esto, qué recursos me recomiendas si van a hacer un ejercicio en particular, qué ejercicios me recomiendas para fortalecer, por ejemplo, el uso de states o de hooks en React, si estamos viendo ese ejemplo. Sería bueno que tuviéramos como una guía de trampas de qué tipo de preguntas genéricas pudiéramos hacerle para que nos vaya explicando lo que estamos viendo. Porque claro, al que lo genere solo, copiar y pegar, que el test pase, que funcione, que efectivamente la funcionalidad pueda marcarla como check, no nos está garantizando el aprendizaje, y como persona en tecnología, independientemente de la experiencia, creo que nuestra mejor herramienta y fortaleza es garantizar el aprendizaje continuo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, es como un poco como en los niños cuando les enseñan matemáticas. Uh-huh. Después, cuando aprendes, no sé, multiplicar, dividir, después ocupas la calculadora. Exacto. Primero tienes que saber cómo es la operatoria, entender por qué es de una manera o de la otra, y de la misma manera para programar, si bien tampoco es lo mismo que hacer matemáticas, tal vez, en el sentido de la dificultad, pero uh-huh. Es bueno saber lo que pasa por detrás, porque si uno simplemente le pregunta a la IA, vas a estar ciego a lo que realmente está haciendo, y podría ser que hayan algunos resultados inesperados, unos side effects de lo que tú estás haciendo. Sí, total, y también yo creo que es súper poderosa la herramienta como tal de tener esta figura de docente siempre disponible, y como puede hacer una pregunta tras otra, y uno tener el control de eso. Creo que eso también es la potencia que da la inteligencia artificial generativa, y me empiezo a cuestionar, de hecho por eso como que me fui un poco hacia la imaginación de cómo hubiese sido si yo hubiese partido con esta herramienta, pensando en esos momentos como de googleando documentación, viendo videos de código, haciendo cursos escritos, leyendo blogs, cómo tal vez pude haber reducido como el tiempo de búsqueda. No reducido el tiempo de aprendizaje, sino que es el tiempo de búsqueda, de en el fondo centralizar, ¿cierto?, los esfuerzos de búsqueda, y que además queda todo guardado, porque eso también es lo que a mí disfruto mucho, no solamente de que podemos crear conversaciones por tema y que mantiene el contexto de la conversación, sino que eso queda guardado. Entonces yo lo de Angular lo hice el año pasado, de hecho el año antepasado, estamos en 2024, fue a fines del 2022, y yo aún puedo ir a mi cuenta y buscar la conversación, y ahí está. Entonces
si bien, claro, el historial en Google queda, pero no es lo mismo, porque está toda la información ahí centralizada, entonces yo puedo volver a eso y repasar. Entonces lo veo como una herramienta muy poderosa con el enfoque adecuado, que el enfoque es garantizar el aprendizaje continuo, más no desarrollar más rápido. Y ahí viene como esa otra lista que te mencionaba, así como ya, en el escenario para juniors, esa es mi opinión personal y recomendación. O sea, si me preguntan por consejo, ese sería. Y para las personas que ya tenemos más experiencia, que en el fondo ahí siento que sí potencia la rapidez de ejecución. Creo que ahí sí va haciendo mucho más efectivo y eficiente el proceso. Por ejemplo, con GitHub Copilot también, que eso es un buen dato, GitHub Copilot en Visual Studio Code, por ejemplo, que es mi IDE favorito, no me maten los que usan de JetBrains, por favor, no me funen. GitHub Copilot también mantiene el contexto del código que está abierto. O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo un componente, una parte de lógica en donde yo sé que hay otro componente que se emplea algo similar, si tú vas abriendo esos archivos, GitHub Copilot va tomando el contexto de los archivos que están abiertos. No solamente en el cual tú estás trabajando, sino de los que están abiertos. Entonces eso también es un buen consejo si estás utilizando esta herramienta, para que tú puedas darle más información para que Copilot sea más preciso. Por ejemplo, cuando estaba haciendo, no sé, por ejemplo, un switch case, yo ponía un caso, tenía mis valores declaradas arriba, ponía un caso y de inmediato empezaba como a sugerirme los casos siguientes. E incluso cuando hacía cambios en el primero, como agregarle una condición más o una negación, me sugería hacer los cambios hacia abajo. Te sugiere detalles como de cerrar los paréntesis, que de pronto puede ser un dolor de cabeza cuando hay mucho, así como ¿dónde está el que no cerré? Que también se puede hacer con Prettier y el autosave, pero GitHub Copilot también te hace esa amabilidad. Y incluso tiene un chat que tú puedes abrir, se abre una ventanita y tú le puedes decir, si tienes un error en el código, explícame el error, muéstrame una solución, hazme un test unitario de este trozo de código e incluso hazme la documentación. O sea, uno le puede dar las instrucciones directamente en el editor de código y te va mostrando la solución. Te abre como una ventana, un pop-up que te dice, mira, aquí está la solución, evalúala y tú puedes aceptarla o rechazarla. Buenísimo que esté dentro del editor de código, pero te pierdes el historial, como pasa lo que decía sobre Gemini y ChatGPT, de que queda todos esos prompts guardados. Y también esa es otra recomendación, intentar hacer conversaciones por temas. Si estamos hablando de programación con React o con Angular, haciendo estas comparaciones, y de pronto tenemos ganas de hablar de organización de viajes, abramos otra conversación para que siempre mantenga el mismo contexto y no se desparrame en información. Sí, súper. Muy buenos tips. Oigan, si las personas que están conectadas quieren contar sus experiencias igual usando estas herramientas para desarrollo o para planes de estudio o algo así, estamos atentas, ¿no? Porque sería entretenido conocer más experiencias. Sí, y lo otro, sí. Mientras esperamos ahí que nos comenten, lo otro que quería aprovechar de comentar, un poco quizá ya lo mencionamos, que a veces el confiarnos mucho del código no es muy bueno en cuanto a la calidad de lo que pueda entregar, como lo que le llaman el código limpio o el clean code. De hecho, en una de las charlas que se hicieron en Nerdearla, una charla que se llamó algo del centauro, conviértete en el centauro del código limpio, así se llamaba la charla. Y no me acuerdo por qué era el centauro, eso no me acuerdo. Pero te quedó ahí grabado. Claro. Sí, al final dice por qué el centauro, pero no me acuerdo. La cosa es que la persona que hizo la charla mostraba que empezó a hacer experimentos con ChatGPT y Gemini pidiéndole código. Y tenía que hacer mucho, intencionar mucho en sus prompts, como repetir varias veces,
para que realmente le generara un código limpio de algo que le estaba pidiendo, de algún algoritmo, alguna problemática particular. Es bien interesante también esa charla porque él dice, ojo, está bueno que ocupemos esta herramienta, un poco lo que tú también comentabas, pero con estrategia, con conciencia de lo que estamos haciendo, y por eso podría ser un arma de doble filo, como dices tú, para los juniors, porque quizás no vas a saber, si no tienes tanto conocimiento, que lo que te está entregando, además de poder tener errores, también puede tener temas de clean code, y eso después significa problemas de mantenibilidad, de muchas cosas de tu código para tener un buen software. Entonces, ojo ahí también, ese es un buen tema. Sí, total, yo creo que por eso también volvemos a la carta de la inteligencia artificial, potencia nuestro desarrollo de software, depende del contexto, de la experiencia que nosotras tengamos, como hablábamos, ¿cierto? Una persona junior, por la falta de experiencia en el fondo, la falta de tiempo en el área, tal vez no tenga toda esa capacidad de decir, este código no es limpio, sobre todo cuando estamos recién empezando, ¿no? Como que primero empezamos con los paradigmas, luego escogemos algún lenguaje, y de pronto ya dentro de algún lenguaje empezamos a ver como las buenas prácticas de código limpio y tal. Entonces, claro, y esto también saca una nueva rama, de si soy una persona que está recién aprendiendo, le puedo preguntar y reiterar con la inteligencia artificial generativa, ¿es este código, está siguiendo como los parámetros del código limpio? Explícame, ¿qué principios del código limpio se están utilizando? Si no, ¿cómo pudiera replicar este código con los principios del código limpio? O con los principios SOLID, como en el fondo tiene tanto potencial, pero va a depender mucho del uso que nosotros le demos. Entonces, por eso, insisto, a las personas que están recién partiendo en el área, úsenlo así muchísimo, pero con este enfoque, porque siento que va a generar un cambio súper importante versus codear más rápido, terminar un proyecto más rápido, entregar un desafío más rápido si estamos en algún bootcamp, porque en el fondo no es la entrega ni el resultado final a lo que tenemos que apuntar. A lo que tenemos que apuntar es al crecimiento, es al entendimiento, al aprendizaje, y recordemos que en tecnología en particular el aprendizaje es evolutivo. O sea, de hecho me gusta mucho una frase que tiene Ana Rangel de soy una UX senior con alma de junior, refiriéndose como a la sed del aprendizaje, ¿cierto? Y en el fondo siento que todas las personas en tecnología tenemos alma de junior porque siempre tenemos que estar en constante aprendizaje. No nos podemos quedar con la tecnología y aquí no aprendo más, no tomo ningún curso, ningún libro. No, es todo por el contrario, siempre es un área muy expansiva. Entonces, con estas herramientas podemos potenciar nuestro aprendizaje, también hacer más eficiente la realización de los caminos de aprendizaje, como hablábamos en lo que es con Angular, en el ejemplo que comentábamos, y tenemos todas las de ganar, pero si nos enfocamos en la rapidez de ejecutar código, nos vamos a perder con la inteligencia artificial generativa, nos vamos a atrofiar. Y de hecho, me recuerdo que a mí también me lo recomendaron y yo suelo recomendarlo. Cuando vemos un código, en ese entonces en Stack Overflow, en vez de hacer un copy-paste, escríbelo. Aunque literal estés haciendo igual un copy-paste, escríbelo. Porque los dedos también tienen memoria muscular. Entonces vas a aprender, vas a poner detalles dónde va la apertura y cierre de llaves, en una función tipo flecha, por ejemplo. Sobre todo cuando estamos recién iniciando. Entonces creo que esa parte como el reconocimiento es esencial para el aprendizaje y no quisiera que esto se perdiera por las garantías y la facilidad que es lo fácil que es acceder a la inteligencia artificial generativa. Y también como personas ya con experiencia tenemos esa capacidad de ver el código, identificar code smells, identificar antipatrones, entonces que también cuestionemos a la inteligencia artificial siempre, pero que hagamos cada vez nuestros prompts o instrucciones más precisas. Que esto también va dando, siento, la experiencia de interactuar con la inteligencia artificial generativa. Uno mismo va aprendiendo a cómo mejor mi instrucción es entendida por la máquina de manera que me dé una respuesta más precisa. Entonces, siempre aprendiendo, en un constante aprendizaje y ese ciclo de explorar, descubrir y cuestionar que sea algo como base. Súper.
Oye, Ceci, se nos está acabando el tiempo. Sí, otra vez. Otra vez vamos a tener que dejar para otro. Para otro. Porque teníamos dos temas. Uno tiene que ver con la carrera mía. Yo creo que eso lo podríamos dejar para una siguiente conversación, porque podríamos profundizar más. Que está como esta duda de, oye, me salgo de desarrollo y me voy hacia la IA. Entonces yo creo que hay harto que podemos ahondar, pero que podría ser interesante, así como en unos minutitos conversemos, es lo de la ética, porque tú lo habías dejado igual esbozado en la charla que diste el viernes. ¿Qué temas crees tú que nosotros como personas que trabajamos en tecnología es bueno que tengamos en cuenta a la hora de pensar en la ética y la inteligencia artificial? Sí, yo creo que voy a invocar primero la diversidad. Necesitamos tener gente diversa en todo sentido construyendo esto, porque igual si volvemos al concepto inicial, cierto, que estamos intentando o pensamos que la inteligencia artificial es replicar un poco la inteligencia y procesamiento humano a través de máquinas. Como especie humana tenemos prejuicios, tenemos sesgos, tenemos... Bueno, sesgo y prejuicio mayormente, ¿cierto? Y al ser nosotros mismos los que estamos construyendo la inteligencia artificial, también le estamos traspasando estos sesgos, también le estamos traspasando estos juicios a lo que es la inteligencia artificial. Entonces, bajo ese parámetro, ¿qué necesitamos? Es romper con lo clásico, romper que solamente un grupo de personas en particular esté desarrollando o siendo parte de esto. Necesitamos que todas las aristas, todas las áreas a nivel humano estén cubiertas. Y claro, de pronto suena difícil porque también como especie vamos evolucionando, como sociedad van saliendo nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas posturas también, ¿cierto? Entonces necesitamos como poder llevar esos cambios a la inteligencia artificial, como poniendo gente diversa en esta área. Entonces también aquí viene como una doble misión, como eso es lo que debiera pasar, y ahora la pregunta es, nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer para esto? Involucrarnos en el campo de estudio, involucrarnos también de manera informativa, y para informarnos y poder difundir esta información. Necesitamos convertirnos en personas divulgadoras de esta información para que pueda llegar a distintos oídos, para que pueda llegar a distintos ojos, a distintos medios, a distintas personas, y que podamos empezar a nutrirnos y ser parte de este cambio que ya empezó y ya no hay vuelta atrás. Entonces, diversidad, involucrarnos y difundir. Eso siento que sería como el cierre. Súper. He tenido varios saludos. Bueno, igual si tienen ganas de comentar después, cuando subamos este video que queda como reel acá en Instagram, o también después yo subo el video editado con musiquita y todo más, con musiquita de me encanta. Tu musiquita es como la musiquita de tu podcast, porque tenía música en mi casa, así como era como yo. Así que, bueno, musiquita de podcast. Exacto, lo pueden ver ahí por Instagram, por YouTube. Ojalá también se puedan suscribir o seguirnos acá para que vayan teniendo las actualizaciones de todos los podcasts que vamos haciendo semana. Y también, Caro, comentar como hemos citado un par de charlas de Nerdearla. Para la gente que nos está viendo, puede visitar YouTube, que es Nerdearla como tal, y están también disponibles las charlas de la edición del año pasado. Así que si quieren repasar, vayan a YouTube a Nerdearla, a seguir su canal por supuesto, y a poder ver todas estas charlas fabulosas que hubieron entre la jornada del jueves y sábado que acaba de ocurrir. Así que todas las personas muy invitadas a darle un doble check. Súper. Sí, súper de acuerdo. También los dejo invitados a eso. Yo he estado viendo hartas online y me han gustado harto. La tuya la vi online porque no pude ir presencialmente, pero también las que hicieron el jueves, creo que fueran todas. Y también hay unas bien buenas de hartas, así que hay para la hora que uno se toma el desayuno, así como estábamos hablando al principio, o el almuerzo, la charla. Porque duran como 20, 30 minutos por eso. Claro, entre 20 y 30 minutos, perfecto para ver una charla, así que como dijo Caro, acompañen su desayuno, su almuerzo, su oncecita, como decimos acá en Chile, o su merienda, con charlas súper interesantes de tópico de inteligencia artificial, crecimiento profesional,
cómo incentivar a más mujeres en tecnología, incluso también sobre soft skills. Hubo workshops súper buenos, bien interesantes, que creo que eso los van a subir después, si no me equivoco. Pero totalmente recomendado ahí como panorama estos días. Ya, muy genial. Bueno, ahí nos dejan un mensajito de gracias por la conversación. Así que gracias también a todos ustedes que nos han estado escuchando. Y muchas gracias, Ceci, también por conectarte nuevamente a un cafecito virtual aquí para conversar sobre tecnología. Súper, yo feliz, Caro. Y bueno, asumo que nos vemos pronto otra vez para seguir con las preguntas que quedaron ahí sin responder. Y por supuesto, si las personas tienen alguna inquietud, alguna duda que les gustaría que conversáramos, sean bienvenidos a dejarlas en los posts cuando vean este video, y vamos desarrollando esas dudas. Súper. Y ahí vamos a estar entonces comunicadas para el siguiente tema, sea de IA o de desarrollo mobile, porque ese es el otro tema que está ahí. A mí me interesa harto, pero es como mi interés personal. También me lo preguntaron harto. Ya, bueno, entonces vamos a tener que ahí decidir por cuál de los dos nos vamos la siguiente. Exacto. Ya, súper, Caro. Súper. Gusto de verte, nos vemos pronto. Nos vemos, chao, chao.